¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Analízale. ¿Qué les parece si les digo que en medio de esta situación sociosanitaria que estamos viviendo, sin precedentes, existe un recurso de primera necesidad que gran parte de la población pone al servicio del que más lo necesita y que además en este país lo hace totalmente gratis? Se trata de un acto que no solo contribuye a mejorar la salud, sino que ayuda a salvar la vida. Estamos hablando de la donación de sangre. Fíjense en este dato que enseguida aparece en pantalla. Se trata de una cifra muy elevada, 1.575 millones de euros. Esta cifra es lo que le cuesta a la sociedad española disponer de sangre, plasma y otros hemoderivados para dar cobertura a las necesidades anuales de los españoles en materia de salud. Pero en este país la donación de sangre se produce de manera gratuita y altruista, no así en la mitad de los países donde no existe aún legislación para ello. Si tenemos esto en cuenta, a la cifra anterior hay que restarle esta otra que aparece en pantalla, también muy elevada, una cifra que asciende hasta los 405 millones de euros. Pues bien, esta es la cifra, esto es lo que los españoles ahorramos o aportamos al Sistema Nacional de Salud cada año a través de nuestra sangre. Pero, ¿qué es la sangre? ¿Y qué componentes se extraen? ¿Para qué sirve? ¿Sabían que de la sangre se extraen el plasma con los anticuerpos de hiperinmunes para pacientes graves de coronavirus? ¿Qué tiene que ver el sistema inmune con los distintos tipos de sangre? ¿O qué son los antígenos de los que tanto oímos hablar en esta situación de pandemia? ¿Para qué más pacientes se utiliza la sangre, el plasma y el resto de derivados sanguíneos? Hoy en el programa analizamos todos estos datos, pero además haremos una radiografía del tipo y perfil del donante, la frecuencia con la que se producen las donaciones y cómo el modelo español es referente y ejemplo en otros países. Bienvenidos a Analízale. Fueron nuestro referente en el pasado, son esenciales en nuestro presente y ahora más que nunca debemos cuidar su futuro. Son nuestros mayores, por esta razón se pone en marcha en León una residencia de mayores con todo tipo de atenciones y con garantía de ofrecer el lugar que merecen nuestros abuelos y nuestras abuelas. Residencia La Era, en Sariegos, es una instalación sin barreras arquitectónicas, con huerto de altura y casa para mascotas. La atención en esta residencia se basa en tres pilares fundamentales: salud, seguridad y participación, además de tener un programa individualizado para la atención médica, psicológica, podológica, fisioterapia y un completo plan de vigilancia médica en tiempos donde la salud debe ser de máxima atención. En Residencia La Era disponen además de un amplio catálogo de servicios asistenciales, sanitarios, hoteleros y complementarios. Residencia La Era ha creado un entorno cercano, humano y con máxima atención a sus residentes. Ofrecen no solo una instalación elegante y moderna, sino un espacio para sentirse como en casa, porque cuidan de las personas usuarias a través de su historia de vida. Visítalos y comprueba cómo es la residencia que dignifica el futuro de nuestros mayores. En León, en Sariegos, Residencia La Era. Abren el día 1 de febrero y durante esta semana disponen de jornada de puertas abiertas para que puedas conocerlo. Si vas y lo ves, te gustará. Pues como les decíamos, bienvenidos a Analízale. Hoy vamos a analizar todos los aspectos que tienen que ver con la sangre, con las donaciones, les decíamos en esta entrada, altruistas y con sus usos. Y es un tema de actualidad porque de paso aprenderemos, entre otras cosas, lo que es un antígeno. Pero este trabajo no lo voy a hacer yo solo, sino que para ello voy a contar con personalidades en el mundo de la donación y también de la hematología que nos van a contar con detenimiento, de manera más científica, digamos, y después con muchos datos, cómo se produce todo este hecho en este país. Ojo, un país que es referente en todo el mundo. Y para ello estoy acompañado esta noche de Martín Manceñido, que es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León. Martín Manceñido, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Enseguida daremos paso a más invitados, Martín, pero en primer lugar lo estábamos diciendo, ¿no? Sin la sangre, sin ese elemento rojo, ese líquido que tenemos en el interior del cuerpo, no tendría sentido la vida, no habría vida, ¿no? Claro.
Se entendería difícilmente un hospital, ¿verdad?, sin quirófanos. Bueno, pues no se podría utilizar un quirófano si no hay sangre, en multitud de casos, ¿no? Por consiguiente, la sangre sigue siendo un elemento fundamental en el esquema del tratamiento, para mejorar la salud, para aliviar enfermedades, para curarlas en definitiva. Mire usted que hay laboratorios, que hay avances científicos y todavía no existe una sangre de laboratorio, no es necesaria precisamente esta donación, ¿no? Claro, la sangre artificial, que de vez en cuando se oyen bueno, pues alguna voz en ese sentido, no es posible, porque un hematólogo suizo me decía a mí hace unos cuantos años: oiga, cuando les pregunten ¿por qué no hay sangre artificial? Díganle, oiga, ¿usted es Dios? Dice, bueno, pues no, pues eso lo ha hecho solamente en la cualidad y calidad de la sangre en el ser humano. Desde la Federación Nacional de Donantes de Sangre, donde usted además ocupó el cargo de la presidencia durante muchos años, explicaron con un vídeo divulgativo, yo creo que de manera muy acertada, cómo se asemejaba esa sangre a la aportación que tienen los ríos con respecto al resto de la naturaleza, ¿no? Correcto, yo creo que es un ejemplo bastante fácil de asimilar, en cuanto que nuestro cuerpo, en fin, nuestras venas, nuestras arterias, etcétera, pues un poco se parecen efectivamente al grupo de ríos que al final fluyen todos unos hacia otros y que en definitiva componen el desarrollo de ese territorio, ¿no? Territorio que en este caso es el cuerpo humano, y que la sangre es ese agua que llevan esos ríos, ¿no? Con sus nutrientes. Exacto. Y ahora entramos a analizar esta otra cuestión. Martín, el ciclo del agua lo conocemos, en los ríos, la evaporación, lluvia, de nuevo regresa a ese mismo ciclo, lo que es el agua. La sangre lo hace a través del corazón. Y hay un dato curioso que me llamaba la atención, ¿no? El corazón de una persona en reposo, o sea, en un estado normal, bombea 5 litros de sangre cada minuto. Es asombroso, ¿verdad? Pues efectivamente. Entonces, claro, si tú lo haces así y lo traduces a horas, es tremendo, ¿no? En una hora 300 litros, o al cabo de un día 7.000 y pico. Es decir, es algo fantástico. Eso hace el corazón. Y es la sangre la que nutre, la que aviva, la que revive, la que se renueva, en definitiva. Nuestro organismo depende permanentemente de la sangre. Muy bien, Martín, si le parece, lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es conocer exactamente y de una manera divulgativa, no tan científica, no con ese rigor científico, para que el público se haga una idea, aunque ya lo saben, qué es la sangre. Vamos a verlo. La sangre es para el cuerpo humano como el agua. Es imprescindible para la vida. Así como los ríos y arroyos llevan el agua a todas partes para que vivan los animales y las personas, las venas y arterias llevan la sangre que aporta los nutrientes y el oxígeno para que vivan las células. La sangre es tan importante para el cuerpo humano como el agua lo es para la vida en el planeta. La sangre, el río de la vida. La sangre circula por nuestro cuerpo a través de las arterias, las venas y los capilares, que forman como un sistema de ríos, arroyos y afluentes que llegan a todos los rincones del cuerpo, recorriéndolo desde los pulmones hasta las células y desde estas hacia los pulmones. La sangre se compone de líquido y elementos semisólidos, como células y derivados de células, así como el agua de los ríos también transporta sedimentos en suspensión. Las personas adultas tienen unos 5 litros de sangre, de los cuales entre el 54 y el 60% lo constituye la parte líquida, es el plasma sanguíneo, un líquido salado translúcido de color amarillento que contiene los demás elementos en suspensión. Está formado por un 91% de agua y un 8% de proteínas, sales minerales y otros elementos. El otro 40-46% de la sangre lo componen los glóbulos blancos o leucocitos, los glóbulos rojos o hematíes y las plaquetas. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea y constituyen entre el 38 y el 44% de la sangre.
Son corpúsculos en forma de disco formados en un 90% por hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno hasta las células. En su membrana se encuentran los antígenos que definen los grupos sanguíneos. Los glóbulos blancos son las únicas células de la sangre. A través de esta llegan a todos los tejidos donde llevan a cabo las funciones de destruir los agentes infecciosos como bacterias, virus y hongos y destruir también las células infectadas. También segregan unas sustancias protectoras, los anticuerpos. Son los centinelas del cuerpo humano y su cantidad varía según el estado de salud. Las plaquetas son corpúsculos de forma ovalada que intervienen en el proceso de coagulación de la sangre, acudiendo allí donde hay heridas para taponar y cerrar los vasos sanguíneos. La sangre se clasifica a partir de los antígenos de los glóbulos rojos y de los anticuerpos que hay frente a esos antígenos. Se trata del sistema AB0 y tiene 4 grupos: el A, el B, el AB y el 0. Se combina con un segundo sistema, el RH, también basado en antígenos, que tiene 2 grupos, el positivo y el negativo. Al combinar ambos sistemas, tenemos un total de 8 grupos sanguíneos. Bueno, hemos definido de una manera muy resumida, pero han aparecido aquí términos, Martín, que escuchamos desde que se produjo esta situación, ¿no?, difícil de la pandemia. Una palabra clave de esta pandemia es antígenos, y la otra palabra pues son anticuerpos. Ahora nos detenemos en estos dos conceptos, pero vemos que la sangre no solamente son los glóbulos rojos que transportan lo que el cuerpo necesita para alimentarse, sino que hay muchas más cosas. Hablamos del plasma, hablamos de las plaquetas y hablamos de los glóbulos rojos también. Exacto. Es un conjunto efectivamente de componentes cuya distribución se comentó ahí ahora en el vídeo, pero que todos ellos por separado realizan una función específica para determinadas patologías. Por eso cada vez se va hacia lo que se denomina una donación por aféresis, es decir, donar uno solo de esos componentes, ¿verdad? Y con ese componente, con la unidad que proceda en función de la enfermedad, pues se resuelve el problema. Por lo tanto, a veces, hasta hace unos 30, 25 años, la transfusión de sangre generalmente era completa. Todos los componentes entraban en la persona que tenía pues lo que fuera, una leucemia o un cáncer o lo que fuera. Sin embargo, ahora no. O un señor que estaba quemado, ¿no?, que tenía una quemadura importante en el cuerpo. Bueno, pues ahora a cada una de esas patologías va a transfundírsele el componente de la sangre que mejor conviene para resolver ese problema. Cada uno, me imagino, que tenga una caducidad, un método de conservación. Sí. Hablaremos de ello, Martín, pero me resulta curioso, ¿no? Antígeno A y antígeno B es como se definen al final los 8 grupos sanguíneos. Vamos a detenernos en este aspecto y en el aspecto, digamos, más científico y más técnico, y para ello, si le parece, Martín, vamos a dar paso a José Antonio Rodríguez García, Perfecto, que es el jefe del Servicio de Hematología del Hospital de León, al que ya saludamos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo, buenas noches, Martín. Muchas gracias por invitarme a participar y estar acompañándoos. Pues nos vamos a detener en esta parte. Queremos entender qué es la sangre, pero también queremos entender esos conceptos que se han introducido en el vocabulario común de la humanidad no científica, digamos, de la humanidad civil, en cuanto a que es verdad que son muy utilizados por lo que escuchamos, ¿no? Antígenos, anticuerpos y otra serie de cuestiones, ¿no? Si le parece, doctor, lo que vamos a hacer a modo de resumen es ver un vídeo en el que nos explican de una manera muy ilustrativa en qué consiste, y después ya con usted explicamos cada uno de los componentes. Los seres humanos son bastante similares entre sí, y aunque la sangre que compartimos presenta muchas similitudes, es cierto que existen diferentes variantes, 8 concretamente.
Pero, ¿qué es lo que significan todas estas letras o signos? Nuestros diferentes tipos de sangre provienen del hecho de que todos tenemos sistemas inmunológicos y aunque trabajan para protegernos de agresiones que consideran externas, no todos son iguales. Cuando cuerpos extraños, como bacterias o virus, entran en nuestro organismo, los glóbulos blancos producen anticuerpos, reconocen el cuerpo extraño y lo atacan para eliminarlo. Todas las células del cuerpo están cubiertas de antígenos. Estos son marcadores formados por proteínas especiales que funcionan como una especie de etiqueta diciendo estas células son tuyas. Cuando el sistema inmunológico detecta etiquetas o antígenos que no conoce, se desencadena la liberación de anticuerpos que atacan aquellos cuerpos o invasores extraños que no reconoce y los marcan para atacarlos nuevamente en caso de que se detecten en otra ocasión. Y es este registro lo que se guarda en la memoria inmune y, por lo tanto, lo que impide que enfermemos si nos vuelve a entrar ese cuerpo extraño. En las células sanguíneas existen dos tipos principales de antígenos que se forman y se llaman aglutinógenos. Son ellos los que activan los anticuerpos que atacan a los invasores. Los dos tipos de aglutinógenos de las células sanguíneas reciben el nombre de A y B. Por lo tanto, estas células pueden tener un tipo de aglutinógeno, tener ambos o no tener ninguno. Si se tiene cualquiera de estos antígenos en las células sanguíneas, significa que no hay anticuerpos para ellos, ya que de producirlos, estos atacarían a las propias células. Por otra parte, sí se producen anticuerpos que atacarían al tipo de antígeno que no se posee. Por ejemplo, si los glóbulos rojos tienen antígenos A, entonces el tipo sanguíneo es A y los anticuerpos atacarían a la sangre tipo B. Si se tiene antígenos tipo B en las células sanguíneas, el tipo de sangre es B y posee anticuerpos para la sangre del tipo A. Si se tiene ambos, el tipo es AB y no se posee anticuerpos para ningún tipo de sangre. Pero hay personas que no tienen ningún tipo de antígeno porque sus genes codifican un tipo de aglutinógeno que simplemente no funciona y por lo tanto tienen anticuerpos para la sangre A y B. Este tipo de sangre recibe el nombre de tipo 0. Además de estos, existen otro conjunto de antígenos en los glóbulos rojos que funcionan de diferente manera a los aglutinógenos. Estos se conocen como sistema Rhesus o RH y es una colección de 45 tipos diferentes de antígenos. Sin embargo, todos ellos se producen como un solo grupo, de tal manera que o bien se tienen todos o ninguno. Si los glóbulos rojos tienen los antígenos RH, se dice que es RH positivo y si no los tienen, RH negativo. De esta manera nos encontramos con 8 tipos de sangre, A, B, AB o 0, cada uno con un tipo o positivo o negativo. Cuando se trata de transfusiones de sangre de una persona a otra, la compatibilidad es algo sumamente importante para prevenir una reacción seria, posiblemente mortal. Para encontrar el donante adecuado no importa saber la letra que uno tiene, sino la letra de la que se tiene anticuerpos. Puede parecer confuso, pero hay que explicarlo un poco más. El tipo sanguíneo AB no tiene anticuerpos A o B, por lo que puede aceptar sangre A, B, AB o 0. Por otro lado, el tipo de sangre 0 tiene anticuerpos A y B, lo que significa que solo puede aceptar sangre del tipo 0. En cuanto al RH, las personas del tipo de sangre positiva pueden aceptar sangre positiva o negativa, mientras que los tipos negativos solo pueden aceptar sangre negativa. Excepcionalmente pueden tolerar sangre positiva, pero solo pueden hacerlo una sola vez, ya que después de eso formarán anticuerpos contra los antígenos RH que recibieron, lo que significa que no podrán volver a aceptar sangre positiva nuevamente. El tipo de sangre más común es el 0 positivo y representa el 40% de la población mundial. Por el contrario, AB negativo es el tipo sanguíneo más raro, con solo un 1% del mundo que tiene sangre de este tipo.
El 9% de la población posee el cero negativo. Aquellos que poseen este tipo de sangre son los denominados donantes universales, ya que es el único tipo de sangre que puede ser donado a cada ser humano en el planeta. No obstante, de la sangre también se utilizan sus componentes y todos los grupos son importantes. José Antonio Rodríguez, y seguro que hay muchas más consideraciones que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, era un poco de divulgación para que todo el mundo de una manera simple entienda con esa infografía cómo es la sangre. Pero exactamente, ¿usted cómo definiría esa sangre? Y cuéntenos y háblenos precisamente de esos componentes de la sangre. Vale, bueno, pues siguiendo el símil del que hemos hablado del río, que es un símil totalmente apropiado, podríamos decir que la sangre pues, es un fluido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y que transporta tanto células como una serie de sustancias que son fundamentales para el desarrollo de las funciones vitales. Es un tejido, como cualquier otro del organismo, lo único que en un estado líquido y un tejido de una alta complejidad funcional. Distinguimos, tal como se contaba, dos porciones. Una porción líquida, que es el plasma, que representa en torno al 55%, y que básicamente es agua, pero donde van contenidos nutrientes, donde van contenidas sustancias de desecho, donde hay iones, donde hay proteínas plasmáticas, es decir, multitud de elementos que son los que todos podemos ver cuando nos hacemos una analítica sanguínea. Pero, por otra parte, están las células, que son fundamentales. Y como se ha mencionado, pues son los tres tipos, los hematíes, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. La síntesis de todos ellos se produce en la médula ósea y tienen funciones fundamentales para el funcionamiento del organismo. Así, los hematíes, glóbulos rojos, lo que hacen es, a través de esa proteína, la hemoglobina, que ocupa pues, la práctica totalidad del hematíe, su función es transportadora de oxígeno de los pulmones hacia las células para que lo puedan utilizar en el metabolismo celular, y después lo que hace es el intercambio gaseoso y colabora en la eliminación del anhídrido carbónico. Son células pues lógicamente fundamentales. Después están los leucocitos, los glóbulos blancos, que son las células de defensa. Son, por así decir, el ejército que tiene el organismo, elementos fundamentales de ese ejército para defendernos frente a infecciones. Pueden ser desde neutrófilos, que atacan o sirven de barrera defensiva inicialmente ante la entrada de cualquier agente infeccioso, y que vemos que cuando se produce una agresión su número aumenta porque se reclutan más para aumentar ese ejército de lucha. Y después pueden ser pues monocitos, células que colaboran lo mismo en la presentación de antígenos, para que finalmente el sistema inmune, por medio de los linfocitos, pueda desarrollar una respuesta ya mucho más específica, una respuesta mucho más especializada para acabar de eliminar a ese agente invasor. Y después tenemos las plaquetas, cuya finalidad, tal como se contaba en el vídeo, contribuyen en los procesos de reparación cuando se produce una rotura de un vaso sanguíneo, y son esos elementos como ladrillos que van a taponar ese orificio que se ha generado en el vaso sanguíneo, estimulan a los factores de coagulación para acabar de completar un coágulo, un trombo que tapone esa lesión vascular, y colaboran en todos los procesos de cicatrización de heridas. Y no solamente existen las células, es que existe multitud de células. O sea, simplemente para que entendamos, en una simple gota de sangre, entendiendo una gota tamaño de unos 50 microlitros, tenemos que entender que en una gota de sangre hay del orden de los 250 millones de hematíes, de los 15 millones de plaquetas y unos 250.000 leucocitos. Es decir,
desde luego el número de células circulantes en todo el torrente sanguíneo pues es inmenso para poder desarrollar todas esas funciones, cada uno con una función especializada, pero que van trabajando todos de forma simultánea. Por eso se trata de un tejido de una altísima complejidad funcional. Un tejido que no solo, por lo tanto, entonces se alimenta, sino que protege, restaura y hace absolutamente de todo, de la función esencial, entiendo, y aquí lanzo la pregunta a Martín Manceñido, del donante de sangre, una persona que está haciendo que todos esos procesos que se puedan ver alterados, dependiendo de qué patologías, pues se puedan ayudar a subsanarse, ¿no? Correcto, como decíamos antes, como no se puede fabricar, no se puede, ver la solución que se ha intentado, dicho sea de paso, por muchos investigadores, pero no es posible. Por consiguiente, la única solución es que la sangre de una persona sana que esté en condiciones, por consiguiente, para ofrecerla, es la que va a dar respuesta a todo ese proceso que en última instancia acaba, porque la donación no es más que la antesala de la transfusión, que luego, como decía el doctor Rodríguez, pues son ellos los que se encargan de todo lo que hay a partir de ese momento de que una persona hace entrega de lo más valioso de su patrimonio, ¿verdad? Sí. A partir de ahí ya es los técnicos quienes deciden cómo y cuándo y a quién tienen que aplicar. Entonces, efectivamente, la figura del donante de sangre es fundamental para dar respuesta a esa necesidad. Y doctor José Antonio, ¿cómo se extraen esos diferentes componentes? Y una pregunta importante, hay bancos de sangre, sabemos que hay donantes, pero ¿cuánto duran? ¿Duran lo mismo en todos los casos? No, como explicaba antes Martín, vamos a ver, las donaciones son en bolsas de aproximadamente 450 mililitros que van a contener una sustancia anticoagulante y van a tener sustancias nutrientes, porque necesitamos que esos elementos que hemos extraído, lógicamente, se mantengan vivos. Si no tuviéramos esos elementos, imaginemos que nosotros en un recipiente cualquiera, en un vaso, echáramos un poco de sangre. Al cabo de un rato, al cabo de unas horas, se ha coagulado, esas células han muerto y sería inservible. Por lo tanto, necesitamos que esas células que obtenemos, mantenerlas vivas y mantenerlas nutridas para que sean funcionalmente útiles. Como decía antes Martín, hace años, más de 25, es decir, ya bastante tiempo atrás, las transfusiones que se hacían eran efectivamente de sangre total. Con el tiempo se vio que eso generaba también inconvenientes importantes, con lo cual ya en las últimas décadas lo que se hace es una transfusión selectiva de aquellos componentes que el paciente necesita. Por eso que lo primero que hacemos, después de finalizar la extracción, empiezan varios procesos simultáneos, ¿no? Es decir, por una parte se empieza a hacer el tipaje de sistemas de grupos sanguíneos de esa unidad. Hay que saber en cada ocasión que ese paciente, que ese donante dona sangre, hay que saber comprobar el grupo sanguíneo. No nos sirve con los registros previos, aunque los cotejemos. Simultáneamente a eso, otro equipo se pone a trabajar en hacer estudios de serologías virales o de estudios de sífilis para descartar que esa sangre pueda representar un riesgo infeccioso para quien la recibe. Y un tercer equipo lo que se pone es a fraccionar la sangre. Y la fraccionamos en los tres elementos de los que hemos hablado. Es decir, por una parte, extraemos concentrados de hematíes. Los concentrados de hematíes vienen a representar aproximadamente el 45% del total. Y esos concentrados lo que tienen prácticamente su totalidad son hematíes con una pequeña cantidad de plasma. El tiempo de conservación de esos hematíes va a depender del tipo de bolsa en la que lo hemos extraído, el tipo de nutriente, el tipo de sustancia anticoagulante. En su mayoría, hoy en día, duran 35 días
o si les añadimos sagmanitol, podemos mantenerlos durante 42 días viables. Y tenemos que conservarlos a una temperatura entre 2 y 6 grados centígrados. Por otra parte, tendríamos el plasma que representa aproximadamente el 55% del porcentaje. ¿Cómo podemos separar esos hematíes de ese plasma? Pues lo que hacemos es centrifugar esa unidad. Una vez que esa unidad queda centrifugada, por densidad se van a ir sedimentando. Los elementos más densos, que son los hematíes, irán al fondo, y el menos denso, que es el plasma, quedará arriba. Bueno, pues lo que hacemos es simplemente separarlo, dejarlo que vaya fluyendo, y separamos el plasma del resto de los componentes. Ese plasma lo tenemos que inactivar con azul de metileno desde hace ya unas décadas como medio de inactivación viral, y por otra parte lo vamos a conservar a una temperatura inferior a 30 grados bajo cero, porque ese plasma lo que tiene, la parte que a nosotros nos interesa, no es tanto el aporte de proteínas que pueda tener, que también en algunos casos es útil, pero fundamentalmente es por el aporte de factores de coagulación que tiene. Lo mantenemos a esa temperatura y puede aguantar hasta un año o incluso 24 meses si lo tenemos a una temperatura inferior. Y finalmente, el tercer componente que extraemos son las plaquetas. Cuando hemos hecho ese proceso de centrifugación de la bolsa de sangre total, las plaquetas van a quedar junto con los leucocitos en una capa intermedia entre los hematíes, que son más densos, y el plasma, que es el menos denso y queda arriba. Bueno, pues esa capa leucoplaquetar que queda en medio es la que vamos a fraccionar, separar a otra bolsa, y las vamos a mantener en este caso a una temperatura pues ambiente, prácticamente una temperatura controlada, entre 20 y 24 grados centígrados, y tenemos que mantenerlas en agitación constante. Es decir, si las unidades de plaquetas las dejamos quietas, esas plaquetas se van a agregar, porque esa es la tendencia que tienen las plaquetas, a agregarse. Y esas unidades de plaquetas actualmente solamente duran 5 días. Al cabo de los 5 días pierden la viabilidad y ya no se pueden utilizar. Con lo cual, una vez que se produce la extracción, ya digo, simultáneamente todos esos 3 equipos se ponen a trabajar: el equipo que hace estudios inmunohematológicos, el que hace estudios de serología viral y el equipo de fraccionamiento. Y una vez que ya disponemos de todos los resultados, es decir, una vez que esa sangre se puede utilizar porque no tiene marcadores virales que representen riesgo para el receptor, y una vez que la hayamos tipado desde el punto de vista inmunohematológico, sepamos, como se decía antes, qué antígenos y qué anticuerpos de grupo sanguíneo tiene, pues esas unidades ya son etiquetadas y son ya reservadas y almacenadas en las temperaturas y en los medios que he dicho anteriormente. En este punto, doctor José Antonio Rodríguez, ahora hablaremos de esos usos y para qué se utiliza, pero ha hablado de cuestiones importantes, ¿no? En el plasma también hay anticuerpos y de hecho se están estudiando, y su unidad en el Hospital de León, hablamos después de la publicidad de este estudio, ya ha trabajado con plasma de hiperinmunes con anticuerpos para luchar en determinados pacientes contra, por ejemplo, es un tema de mucha actualidad, ¿no? La COVID-19, pacientes de COVID-19. Pero si le parece, eso lo vamos a hablar en el siguiente, después de un pequeño descanso. Y Martín, simplemente decir que esta seguridad de la sangre es posible gracias precisamente al gesto altruista, ya que no se obtiene ningún tipo de beneficio económico. Por eso donar sangre en este país quizás es tan seguro, ¿no? Por supuesto, ese es el objetivo que perseguimos los que estamos trabajando en el fomento de la donación altruista de sangre, y es un modelo que tratamos de expandir por todas partes, puesto que todavía hay la mitad de los países en el mundo no es así, o por lo menos no con el rigor que se hace aquí en España y en otros países europeos, ¿no?
Si me permite solo una cosa, al hilo de lo que decía el doctor José Antonio Rodríguez, mira, efectivamente hay que descartar cualquier problema viral una vez que la sangre está en el laboratorio, ¿verdad? Es decir, una bolsa se acaba de donar, llega al laboratorio y ahí entra en juego efectivamente lo que es la analítica. Bueno, pues hay que saber que se hacen 8 pruebas distintas a cada bolsa de sangre. 8. Y curiosamente hay 2 pruebas que se hacen para descartar que haya hepatitis C o para descartar que haya HIV, que se hacen por lo que se llama biología molecular. ¿Qué es eso? Pues la PCR. La PCR, que ahora todo el mundo sabemos lo que es una PCR, ¿no? Lamentablemente por la pandemia. Pues efectivamente, todas esas pruebas se hacen a cada bolsa, con lo cual es una garantía absoluta para los propios donantes. Dentro de unos minutos vamos a conocer más cuestiones relativas a la sangre, más usos y además este uso concreto y cómo actúa este plasma en las personas que tienen afectación de COVID-19. Pero además conoceremos los datos de donaciones y haremos esa radiografía del donante. No se nos vayan. Continuamos en Analízale, hoy analizamos la sangre, las donaciones y los usos y comentábamos Martín y yo en esta breve pausa, ¿no?, que es actualidad muchos términos que son muy comunes a los especialistas del hospital, a los centros de hemoterapia y a los propios médicos que se encargan de las donaciones, ¿no?, como PCR, el sistema inmune, inmunoglobulinas y otras muchas cuestiones, ¿no?, que ya son cuestiones que se trataban desde el mundo científico de la donación, pero que ahora se han hecho populares. Se han hecho muy populares, ¿no? Sí. En este sentido, seguimos hablando también con el jefe de hematología del Hospital de León, con José Antonio Rodríguez, y hacemos un pequeño resumen sobre los diferentes componentes de la sangre y los usos, y volvemos a retomar. Vean esto. Se elaboran 4 tipos de derivados: los concentrados de hematíes, los concentrados de plaquetas, el plasma y los hemoderivados, que son medicamentos elaborados a partir del plasma. La conservación de los derivados varía según sus componentes. Los concentrados de hematíes se pueden conservar hasta 42 días a 4 grados centígrados. El plasma se puede conservar hasta 3 años a menos 30 grados centígrados. Y las plaquetas pueden conservarse solo 5 días a 22 grados centígrados en agitación constante. Millones de personas en el mundo necesitan los derivados de la sangre para poder curar o aliviar sus enfermedades o para poder someterse a intervenciones quirúrgicas. Los receptores de las donaciones son muchos. Con los concentrados de hematíes se ayuda a personas que sufren anemia aguda o crónica. Son imprescindibles para las intervenciones quirúrgicas y para poder atender a los que han sufrido accidentes graves. Los concentrados de plaquetas se utilizan principalmente para prevenir hemorragias. Con el plasma se elaboran proteínas purificadas, como los factores de coagulación 8 y 9, que son indispensables para las personas con hemofilia, y las inmunoglobulinas, que son necesarias para personas con deficiencias del sistema inmunológico. De una manera muy resumida, José Antonio Rodríguez, hemos recordado lo que usted explicaba hace escasos momentos, ¿no? Y si decíamos que en la donación altruista evitábamos picarescas de donantes que quieran donar a pesar de que tengan algún tipo de enfermedad, también hemos de decir que lo que no es de recibo tampoco es que acudan donantes para hacerse una analítica, porque ese no es el fin, ¿verdad?, de la donación de sangre, doctor. Claro, es fundamental, es decir, nadie puede utilizar la donación de sangre para hacer un chequeo de su estado de salud en base a que hacemos pruebas.
Es decir, las pruebas lo que hacen es confirmar que no existe ningún riesgo para luego el receptor, pero evidentemente un aspecto fundamental es que el donante tiene que ser alguien consciente de que sea una persona que esté sana y que no haya tenido prácticas de riesgo, ¿eh? Y desde luego la entrevista que hace con el médico es fundamental para poder identificar cualquier riesgo y que se deba rechazar. Es decir, nadie puede utilizar la donación para un beneficio propio para conocer su estado de salud. Hemos conocido algunos usos de la sangre. Enseguida con Martín Manceñido repasamos en porcentajes qué uso se le da precisamente a la sangre que se encuentra en los bancos de sangre y en sus componentes, pero si le parece, doctor, es actualidad el tema del plasma de los hiperinmunes. Hemos preparado esta pantalla en la que explicamos un poquito a modo de guión cómo se produce la donación de plasma de donantes hiperinmunes contra el coronavirus. Sabemos que cerca de 60 leoneses ya han participado en su departamento en ensayos clínicos para comprobar la eficacia del uso del plasma inmune contra la COVID-19, ¿no? Aquí vemos la pantalla, una persona se infecta con el coronavirus, menos de un 0,1% del líquido sanguíneo. El plasma son inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos que tratan de combatir el virus y las bacterias. El organismo trabaja para crear un anticuerpo específico que sea capaz de destruirlo. El paciente se recupera de la enfermedad, se extrae de ese paciente el plasma sanguíneo, se realiza el proceso industrial de depurado en forma de medicamento y se administra a una persona que no pueda combatir la enfermedad porque su cuerpo no es capaz de generar respuesta inmune, los nuevos anticuerpos. En este proceso, ¿cómo se elige al paciente que tiene que recibir ese plasma y de qué manera funciona? Pues son pacientes mayores de edad, son pacientes que están convalecientes del COVID-19, que afebriles y asintomáticos ya en los últimos días, y que tengan ya una PCR negativa y en los cuales se ha detectado un nivel de anticuerpos, de inmunoglobulinas IgG frente al virus a nivel importante. Entonces, esos potenciales donantes con esos requisitos, después de pasar todo este cuestionario que hemos dicho y asegurar que no tienen otras enfermedades que contraindiquen la donación, son los que ya quedan incluidos para ser donantes de ese plasma. En este caso, la donación de plasma no es por el procedimiento que hemos visto anteriormente, como una donación de sangre total, sino que se realiza a través de un procedimiento de aféresis, de plasmaféresis en este caso, es decir, donde es una máquina que hace un filtrado de toda la sangre, es decir, muy similar, la gente lo conocerá mejor, similar a la hemodiálisis, donde todo el flujo sanguíneo va pasando 2 veces por el equipo y los filtros retienen exclusivamente plasma de esos pacientes. No interesan, en este caso hematíes, no interesan plaquetas, exclusivamente plasma. Se les extrae una cantidad de 600 mililitros. Sí, le preguntaba, ¿y cómo se selecciona a ese paciente que finalmente va a recibir el plasma? Es decir, ¿cuáles son esos criterios? Sí, los pacientes que reciben el plasma son pacientes que generalmente en torno al 5.º día de estar hospitalizados y son pacientes que tienen datos de progresión de la enfermedad que hacen prever de que puede haber un empeoramiento próximo. No obstante, ahora mismo lo que estamos es dentro de un ensayo clínico. Un ensayo clínico aleatorizado lo que hace es que cuando se considera que un paciente es candidato a entrar en el ensayo y acepta entrar, bueno, siempre se hacen dos brazos, es decir, unos sí recibirán el plasma y otros no lo recibirán, porque de lo que se trata finalmente es de poder comparar los resultados finales, complicaciones, supervivencia y resolución del proceso entre ambos brazos del Finalmente, del doctor, estudio. y muy brevemente, eso, ¿cuánto dura esa virtud, digamos, de ese donante que todo el mundo desea, hiperinmune, que genera en su plasma sanguíneo esa cantidad de anticuerpos IgG, es decir, los de recuerdo, ¿no? ¿Cuánto suele durar aproximadamente en una persona que tiene esta virtud, ¿no?
Pues no lo sabemos, es decir, realmente el COVID es una enfermedad sobre la que vamos aprendiendo día a día. Todavía no sabemos con exactitud el tiempo que van a durar esos anticuerpos, tampoco en todas las personas van a durar el mismo tiempo, porque no todas las personas tienen ya el mismo título de anticuerpos desde el inicio. Entonces, bueno, es algo que hay que, previamente a la extracción, comprobar realmente cuál es la titulación de anticuerpos para extraer realmente un plasma que tenga una cantidad de inmunoglobulinas suficientes. Igual que cuánto tiempo pueden permanecer en el organismo, tampoco sabemos con certeza. Lo que sí queremos es resolver la fase aguda de la enfermedad, que es lo que nos interesa, porque una vez que se resuelve esa fase y el paciente supera la enfermedad, va a generar sus propios anticuerpos. Es decir, estos que le estamos aportando lo que pretenden es solucionar la fase aguda, ese momento en el que el paciente se está comprometiendo de forma muy importante y aún no ha podido generar sus propios anticuerpos. Muchísimas gracias por su tiempo, querido doctor José Antonio Rodríguez, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de León. Ha sido muy instructivo y vamos a ver qué es lo que ocurre y sigamos aprendiendo, ¿no? con las cuestiones también que afectan a la salud, a pesar de que son malas y negativas, pero se aprende también y se pone todo el mundo a pensar, ¿no? Y a trabajar, y los científicos también pues sacan un gran aporte de estas cuestiones, ¿no? Pues muchas gracias. Efectivamente, el COVID-19 nos está enseñando a todos mucho día a día. Vamos aprendiendo sobre la marcha y bueno, lo importante es que entre unos medios y otros podamos llegar a la solución definitiva. Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros. Muy bien, buenas noches, gracias. Pero hay más usos que le damos a la sangre y en este punto, Martín, me gustaría que viesen ustedes en la siguiente gráfica que vamos a ver en pantalla, que son precisamente el uso clínico, sí, además del COVID, que utilizamos para las donaciones. Y estamos viendo en esta gráfica que se utiliza y se ha utilizado un 34% del uso de la sangre que se dona para oncología, sí, 25% para intervenciones, 21% para consumos en pacientes crónicos, anemias 15%, obstetricia y paritorios el 5%. Esa es correcta la distribución del consumo en cada hospital, de media en nuestro país y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es importante remarcar precisamente esta gráfica, Martín, sí, porque precisamente aquí advertimos la necesidad diaria que hay de recibir sangre, ¿no? Claro, en el caso de la oncología, que es un porcentaje más llamativo, prácticamente, bueno, pues es la tercera parte de la sangre que se obtiene, se consume en oncología, pues a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no se cura y tal? Bueno, evidentemente hay multitud de casos de cánceres que se curan afortunadamente y cuando una persona tiene que pasar por una terapia como es la quimio o la radio, evidentemente destruye células que no debiera destruir, ¿no? Entonces para eso hay que reponerlo con plasma, con plaquetas, etcétera. De ahí el consumo exagerado en esta patología en concreto, ¿no? De ahí la importancia, porque se producen, fíjense, está aumentando el caso de cáncer, lo hacíamos en otro programa, Analízale. Exacto. Ronda ya la cifra de casi 1000 por cada 100.000 habitantes, ahora que también estamos acostumbrados a hablar en estos términos, ¿no? La incidencia del cáncer, con lo cual importante la donación. Por eso me gustaría que los espectadores vieran el siguiente vídeo. No hay modo alguno de poder fabricar sangre de forma sintética. Solo el cuerpo humano puede generar la sangre. Por eso solo se puede disponer de la sangre que precisan las personas mediante las donaciones. Donar sangre consiste en la extracción de 450 mililitros de sangre, que son menos de una décima parte del total de la sangre de un adulto. La recuperación después de una donación es muy rápida. Al cabo de 4 o 5 horas, todo el volumen sanguíneo se ha recuperado y al cabo de 2 meses se ha restablecido por completo el nivel de glóbulos rojos. El tiempo que requiere una donación es de 7 a 10 minutos. Es importante no acudir en ayunas y es preferible haber bebido más líquidos de lo habitual. Antes de donar sangre, se debe responder a un cuestionario médico para asegurar que no haya riesgos ni para el donante ni para el receptor. Un médico lo valora y, si el resultado es adecuado, realiza un reconocimiento. Para poder donar sangre hay que ser mayor de 18 años, pesar por lo menos 50 kilos y estar en buen estado de salud. Las mujeres pueden dar sangre 3 veces al año.
y los hombres 4. La donación de sangre no debilita ni tiene efectos negativos en la salud de los que son donantes regulares a lo largo de años. La regularidad en la donación de sangre es muy importante, ya que los derivados de la sangre caducan y se deben renovar constantemente. La Organización Mundial de la Salud establece que la proporción óptima es de 43 a 45 donaciones por cada 1000 habitantes al año. Si hacemos unos números, veremos que en una región con 7.400.000 habitantes se necesitarían unas 333.000 donaciones al año, 912 donaciones diarias. Del mismo modo como la vida en el planeta se sustenta gracias al agua, la vida de los seres humanos se sustenta gracias a la sangre. Por eso, donar sangre es dar vida. Donando sangre puedes establecer un vínculo con el río de la vida. Mensajes, ¿no?, sobre la donación. De ahí la importancia, Martín, de la donación de sangre. Exacto. Y hemos escuchado la frecuencia con la que conviene donar esa sangre, ¿no? Sí. Precisamente tenemos una gráfica, todavía la de 2020 no la tenemos, pero me imagino que sea parecida, ¿no? Sí, prácticamente. Del año 2019 en cuanto a esas donaciones que se producen a lo largo de los meses. Exacto. Y aquí vemos cómo se ha producido esa gráfica. Hablamos de León, de la provincia de León, en el año 2019 con 11.661 donaciones. Más o menos vemos también que cambia un poquito la frecuencia dependiendo de los meses. Si me permites, Arturo, a propósito de esa gráfica, resulta que este año pasado, 2020, como consecuencia del confinamiento en los meses de marzo, abril y mayo casi, pues resultó más bajo porque se hicieron menos donaciones. Pero curiosamente desde julio hasta diciembre superaron incluso esos niveles, con lo cual hemos llegado a más de 11.000 donaciones en el 2020, que es casi un milagro dadas las circunstancias. Somos generosos entonces en León. Sin duda. Otro dato importante, los donantes por tramo de edad. Vamos a ver qué donantes acuden más a donar sangre, y lo estamos viendo aquí. De 18 a 25 años, 17%, 26 a 35, 21%, 36 a 45, parecido el dato, 46 a 55, muy parecido, baja lógicamente de 56 a 65, y de más de 65 todavía hay un 3% de donantes. Sí, se puede donar hasta los 70, sin mayor problema, siempre que vengan siendo donantes habituales, ¿verdad?, y estén en las condiciones que requiere una donación, es decir, estar bien de salud, no estar medicándose, en fin, estar pues como están los donantes, perfectos. Perfectos de salud. Sabíamos que el cero negativo es el donante universal, lo vimos antes en un vídeo. No por ello es la sangre más importante, son todas importantes porque de ella extraemos precisamente esos componentes. Pero vamos a conocer por tipos de sangre y por RH, cuáles han sido las donaciones de este año, ¿no? Aquí vemos la gráfica, el más abundante, también el grupo más abundante de sangre, ¿no? Claro, el cero positivo. Cero negativo 8%, AB negativo 1%, curioso, coincide con la cifra de ABs negativos que existen, ¿no?, en el planeta, el planeta, es la más rara. Sí, hay algunas diferencias, depende de algunas etnias, que hay unos grupos un poco más, un poco menos, pero en condiciones normales son esos. Aquí en España, por ejemplo, no se llega en el cero positivo al 40, suele estar en el 36, 37 y prácticamente lo mismo que el A positivo. Martín, el siguiente dato curioso, por sexo. Y ahora explicamos por qué se produce este hecho. Donantes por sexo, 60% de hombres, 40% de mujeres, pero hay una explicación para ello. Sí, es muy sencilla. En primer lugar, las mujeres en la época, digamos, hábil para ser donante, es decir, entre 18 y 65, 70 años, hay una época en la que tienen que preocuparse de la familia, ¿no?, sobre todo de los hijos. En todos esos periodos de tiempo, evidentemente, la donación disminuye en el caso de las mujeres, por un lado. Y por otra parte está el tema de la menstruación, que implica, pues al cabo de un año, implica aproximadamente 600, 800 centímetros cúbicos, y por eso las autoridades sanitarias recomiendan que las mujeres donen una vez menos al año que los hombres 4, y las mujeres 3.
¿Cuál ha sido el récord del donante que más veces ha donado sangre aquí en León? ¿Tienen ese dato? En León ahora mismo tenemos un señor que es un maestro, José Antonio García, que está en 136 donaciones. A lo largo de su vida, 136 sí. donaciones. Sí, ¿no? Y de más de 100 tenemos, me parece que unos 28 o 29 grandes donantes, ¿no? O sea que muy bien, muy bien. Los grandes donantes de León, muy generosos, y ahora quiero dar paso a la siguiente pantalla, es la frecuencia de esas donaciones. Vemos, 0 donaciones al año, hay un 50% de la población, una donación al año, 30%, 2 donaciones, un 11,35%, son muchos, aunque parezca una cifra pequeña, 3 donaciones, 5,43%, 4 donaciones, 0,43%. 5 o más o menos se repite la cifra. ¿Con eso tenemos la sangre suficiente en los bancos de sangre? Sí, mira, la verdad es que antes escuchamos en un vídeo que la OMS recomendaba hace años ya entre un 43 o un 44 por cada 1000 habitantes. Bien, la realidad es que ha disminuido esa necesidad. ¿Por qué? Pues por la aféresis, es decir, por el hecho de que se transfunde solo aquel componente que se necesita, no toda la sangre, ¿no? Y bueno, por cierto, me gustaría decirte rápidamente, por curiosidad, la palabra sangre, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir? Pues es curioso porque es de sanguinis, de latín, que quiere decir suave. Y se llamó así porque la textura de la sangre al tacto es muy suave, ¿no? Y de ahí viene el nombre de eso. Y la palabra aféresis, pues es una palabra griega que viene a decir parte de un todo, de tal manera que el todo sería la sangre completa y la parte sería el plasma, las plaquetas o los glóbulos rojos. Una pena disponer de 45 minutos porque necesitaríamos o nos gustaría tener más tiempo, pero le prometo que en futuras ocasiones hablaremos más de este acto altruista y tan importante. Y para hacer un homenaje a todos los donantes, compañeros, os voy a pedir que vistamos de rojo, que es el color de los donantes de sangre, en homenaje a todos los donantes, este plato. Con esta línea roja queremos hacer un homenaje a Martín Manceñido, a todo el equipo de la Hermandad de Donantes de Sangre de León y por lo tanto de la Federación también española, y a todos ustedes por donar vida y por hacer posible que mucha gente que tiene enfermedades se recupere. Hasta aquí el programa. Martín Manceñido, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima ocasión. Y hasta la próxima, a vuestra disposición. Y a todos ustedes, no se pierdan el próximo sábado Analízale, un nuevo capítulo de investigación que ofrecemos aquí en la 8 León y, por cierto, el resto de la programación que continúa aquí. Mientras tanto, sean felices. Adiós, muchas gracias.